todos modos usted está aquí buscando al Señor, buscando algo de Dios. Y creo que en su misericordia Dios verá eso y hará cosas a nuestro favor. Eso es lo que dice la Biblia. Dice que nunca en la antigüedad se había escuchado, que esto era algo inaudito. Nadie lo había visto ni se había enterado. Que hay un Dios que se goza en hacerle bien al que le busca. Imagínense qué secreto, qué misterio ese. Que Dios le gusta hacerle bien a los que le buscan. Y indudablemente un viernes en la noche, un día de frío, usted se viene para acá, creo que el Señor lo agradamos y va a desear Él bendecirnos, bendecir a cada uno de nosotros, que nos ayude, que somos tan necesitados. Y de muchas formas nuestra necesidad se manifiesta. Una de ellas es la ignorancia, de que la escuela no se da abasto para quitarnos y para enseñarnos todo lo que necesitamos. Necesitaríamos muchos años de escolaridad, de que alguien se dedicara a enseñarnos para aprender realmente todo lo que necesitamos. Pero la vida apremia, el trabajo apremia, el hambre, el deseo de las cosas nos obliga a enfrentarnos pronto a la vida y querer ganar nuestro dinero, nuestro propio dinero, y aún así en su misericordia Dios pues nos lo da. Pero una de las cosas que dice la Escritura es que lo menciona como enemigo de la fe. Dice Pablo en 1 Timoteo que la falsamente llamada ciencia, quiere decir no toda la ciencia que busca la verdad de la naturaleza, la ciencia que busca el porqué de los fenómenos, es correcta, está bien, es algo que razonando el hombre puede llegar a dominar y utilizarlo a nuestro favor. Pero hay una falsa ciencia que se basa en hipótesis. Una hipótesis es como una teoría, es algo que uno dice, yo creo que las cosas son así. Y entonces el que está oyendo le dice, compruébemela. No puedo, pero yo creo que las cosas son así. Es un yo creo científico. Eso puede ser la falsamente llamada ciencia, porque la ciencia verdadera es, las cosas pasan por esto, y el que está oyendo dice, ¿por qué? Y lo explica, y es un fenómeno comprobable. De esto es lo que le estoy diciendo, porque una de las cosas de la falsamente llamada ciencia, una de las hipótesis que se han vuelto verdades para la mayoría de la gente y que no son comprobables, aún a esas alturas del siglo XXI, no son comprobables ni van a poder ser comprobables porque no es así. Una de esas cosas es que el hombre desciende del mono, el engrandecimiento de la hipótesis, de la teoría de Darwin, de que todo viene en evolución y que antes éramos una especie de mono y que poco a poco se nos fue cayendo el pelo. Bueno, y sigue cayéndosenos el pelo, hermanos. Y tomamos la forma, la postura erecta de pararnos y se compusieron nuestros dedos. Bueno, nos arreglamos así como estamos. Mire, a mí esa teoría, lo primero que no me gusta es que los monos son feos, con perdón del planeta de los simios. Pero lo segundo, porque lo que le quiero señalar es porque no se ha comprobado, no se puede comprobar eso. No hay la suficiente evidencia para decir que eso es verdadero. Entonces yo le quiero hablar de lo que yo entiendo en la Biblia, de lo que al leer la Escritura podemos ver que es lo verdadero, para que sepamos de dónde viene la cosa, cómo viene la cosa. Porque la teoría de Darwin lo que está diciendo es que todo pasa por casualidad. Por casualidad el pescado salió del agua, por casualidad de ahí le salieron pelos y algo sucedió que después le salieron alas y unos se pusieron a arrastrar y otros a volar y de repente salimos nosotros, pero todo es de casualidad, algo sucedió.
Entonces quiere decir que la vida es una casualidad y que todo sucede por casualidad. La suerte, ¿verdad? La suerte que todos desean para sacarse la lotería y no les llega. Pero yo veo en la escritura algo diferente, que Dios dejó establecido los tiempos del hombre, que Dios se preocupó por eso y también nos dejó en nuestra mano nuestra suerte. Porque la suerte existe, la suerte debe entenderse como la forma que te va a ir en el porvenir, cómo te va a ir en el futuro. Y Dios estableció que la forma, que no, como nos iba a ir en el futuro, no era por la posición de las estrellas, por qué día naciste del año, no era por ninguna de esas cosas, sino que lo que sembraras, de acuerdo a tus actos, de acuerdo a cómo enfrentaras la vida, eso te iba a dar consecuencias en el futuro. El que sembrara bien, le iba a ir bien. El que sembrara mal, iba a tener las consecuencias en el futuro. Es decir, que puso en nuestras manos la suerte para que nosotros, actuando bien, con honradez, buscando lo bueno, lo justo, lo honesto, viniera para nosotros un fruto de eso, que es prosperidad, alegría, la dicha, va a ser dichoso. Qué apetecible, qué deseable es la dicha. Perdone que voy a ver la hora, que si no después me requete contramando. 7:20 tengo yo. Con mi hora voy a contarme. Entonces, fíjense, por ejemplo, miren lo que les estoy diciendo, cómo puede ser la suerte. Vienen dos jóvenes y se ven. Esta historia usted la conoce. Se ven y algo pasa. Un sobresalto en la mirada. Pasa el tiempo, eso va desarrollando y se casan. Y ambos al casarse esperan la dicha, ser dichosos. Y se recuerda uno cuando está soltero, ¿qué piensa de eso? Se imagina uno en la playa descalzo, corriendo así en cámara lenta con ella, mire. Y ella se voltea y su pelito así flotando y él también. Solo que sin Marlboro, ¿va? Solo los dos corriendo así y sin cerveza, ¿verdad? Y eso sí, esa será la dicha, esa será, o ¿qué puede ser la dicha? Dormir juntos, la luna de miel, esa es la dicha. Y entonces cuando uno llega a ese momento, se da cuenta que no, que es parte, pero no es la dicha. Que tiene que ver mucho, pero no es la dicha, porque pasan esas cosas, uno va a correr a la playa y también pasan las cosas y no es dichoso, totalmente dichoso. Porque para que nos vaya bien, hay que aprender a sembrar bien. Para que venga la dicha adelante, tenemos que sembrar bien. Es decir, fíjese, si un hombre quiere que su esposa se enamore de él, pero así, bien enamorada, en Chapín se dice bien colgada, así que como ahorcada por él, ¿va? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Sembrarle amor en su corazoncito, que ella sienta que él la está amando, que le está cuidando, le cuida todos sus piecitos, sus orejitas, su pelito, le compra champú, todo lo que necesita. La cuida. Al cuidarla y darle a ella, le estamos dando su amor, y entonces el amor es una semilla que cae en el corazón de ella y empieza a dar un fruto. El amor empieza a enraizarse en su corazón, y de ahí, aunque pase quien pase, el ídolo de moda, los hijos de Ricky Martin, no, ya esos no, nos va a ir mal con eso. Por guapo, por bien plantado que sea el que pase, el amor de ella va a ser para el que sembró. La dicha se obtiene sembrando, preparando el futuro, y eso solo puede hacerse de la mano del Señor. Así hizo Dios con nosotros. Nosotros no somos descendientes del mono, sino que venimos de una evolución. Venimos evolucionando, pero no físicamente, sino mentalmente. Mire, haga usted esta idea, que está Adán y Eva en el huerto con
todo preparado, agua fresca, el clima bueno, comida, alimento, todo lo necesario. Y de pronto se equivocan y salen a una tierra donde no tienen nada, tienen que trabajar, sudar. Bueno, también Adán trabajaba en el huerto, ¿va? No crea que el trabajo es una maldición, como dice el negrito del batey, ¿va? Sino que Adán trabajaba en el huerto cuidándolo y labrándolo, pero todo le fluía, todo sembraba una semilla y daba fruto. Cuando salió afuera, ya no. Le costaba, tenía que cuidar, no llovía, se empolvaba, empezó a tener problemas. Por eso dice, con el sudor de tu frente ganarás tu pan. Y entonces empezó a pasar el tiempo. ¿Qué me traería la hermana por acá? Aleluya. Tecito, perdone esos son los anuncios. Miren lo que le quiero hablar de las naciones. Fíjense pues, el hombre lo pone Dios en el huerto y cuando sale se empieza a multiplicar. Pasan 10 generaciones, un poco más de 1000 años. Eso es contable en la Biblia porque dice la edad de la gente que vivió. Desde que Adán salió del huerto hasta el diluvio pasaron un poco más de 1000 años o unos siglos más de 1000 años. Y vino el diluvio. Cuando vino el diluvio, todo se arrasó. Solo quedó Noé y sus hijos como un nuevo principio. Y Dios le volvió a decir a Noé y a sus hijos, creced y multiplicaos. Fíjense, la idea de Dios es siempre multiplicaos, que haya mucha gente. Que el hombre tome a su mujer, que tenga hijos, pero con dicha, ¿va? No solo es de tener un hijo, o dos, o 6, porque los Latin people tienen hijos, ¿va? U 8, sino que haya dicha. Lo hermoso es crear hijos, pero en dicha, no sufriendo. Por eso, hijita, recuérdese que un hombre casado con una suegra le basta. Usted es su esposo, usted no sea regañona. Usted es una esposa. Pero fíjese, eso será que lo platicaremos en otro lado. El punto que yo le quería contar es que el hombre se volvió a multiplicar y llegó a la torre de Babel. Empezaron a construir esa torre. Cuando se está construyendo esa torre, Dios nos enseña un principio muy importante. Fíjense que esto es importante para usted y para mí. El principio es que dice Dios, si estos siguen en unidad, hablando la misma lengua, pensando la misma cosa, son capaces de hacer todo, lo que se propongan lo van a hacer. La forma en como Dios nos creó es que si nos ponemos en un solo sentir, si nos ponemos en unidad, somos capaces de lograr grandes cosas, para bien o para mal. Por eso es que cuando Dios vio la torre que se estaba logrando, pero era para mal, era para buscar la comunicación con el cielo. Y Dios había dejado para comunicarse con él el altar. Dios le había enseñado a la gente que era un altar el que había que hacer y adorarlo, ofrendarle y ahí esperar que Dios actuara a favor de ellos. Entonces fueron dispersas las gentes y empezaron las naciones, pero no empezaron como naciones, sino como pueblos, empezaron a multiplicar y empezaron entonces a organizarse. La organización es poner orden y un cierto control para que la gente no haga lo que se le dé la gana, sino que el orden y el control sirven para que el trabajo vaya enfocado a lo mismo. De ahí de la organización vinieron las etnias, es decir que como fueron dispersos en todo el mundo, las etnias se basan por las tradiciones, la lengua que se habla y la religión. Las tradiciones es la historia común que tienen las gentes. Por ejemplo, nosotros somos una etnia, somos latinos, tenemos una lengua,
común, la que podemos entendernos. Y también tenemos tradiciones, ¿verdad? El mango, el jocote, yo no sé qué allá por su tierra, ¿verdad? Pero tenemos tradiciones que son comunes para nosotros. Eso nos hace una etnia, además del color de la piel y la forma de ser, ¿verdad? ¿Nos parecemos un poquito? No, poco, ¿verdad? Lo que tenemos los latinos es que engordamos rápido todo, ¿verdad? No. Pero ¿sabe qué? Lo bonito no se quita cuando uno engorda. Eso es lo bueno, ¿va? Entonces, fíjese, yo le ponía aquí también, después de las etnias, vinieron las naciones. Ya las naciones tuvieron un territorio, personas y empezaron a ser gobernados. Los gobiernos se organizaron a favor de la gente, que la gente tuviera los beneficios del orden, del control y los beneficios de la tecnología, de lo que se iba descubriendo. Y de ahí surgieron los estados. Esos ya son estados soberanos que la política y la cultura gobernaba. Pero fíjese, primero fueron pueblos. La gente vivió, tal vez usted allá por donde usted vivía antes de venir acá conocía los caseríos, ¿va? Que se juntaron como unas 20 familias y tal vez usted nació ahí, ¿va? ¿Y usted dónde nació? En San Juan Pijalapa. Y uno dice, ¿qué es eso? ¿A dónde está? Es un caserío, ¿va? Y hay 40 casas o 80 casas y eso es, así comenzaron los pueblos, unas casas juntas, empezaron a desarrollar y se volvieron pueblos, después ciudades, luego ciudades amuralladas como Jerusalén, que hizo muralla para que si los enemigos llegaran no pudieran entrar, para seguridad de los que vivían adentro, que solo entraran los que querían que entraran y por la puerta. Amurallaron las ciudades, después vinieron los reinos, los estados, las naciones, pero después vinieron los imperios y se conoció lo que nosotros llamamos civilización. Pero eso pasó cuando usted y yo no estábamos en la tierra. Usted y yo no habíamos nacido. Nosotros cuando nacimos ya estaba todo organizado. Entonces esto nosotros lo necesitamos recordar para no pensar de que todo ha sido siempre así. Cuando esto no estaba organizado como nosotros lo conocemos, Dios profetizó que esto iba a ocurrir. Dios nos empezó a hablar de naciones. Fíjense que los eruditos judíos cuando leían la palabra nación no entendían. No podían captar el sentido de lo que Dios estaba diciendo con una nación. Ellos lo confundían con pueblos, no lo captaban porque no habían naciones, no existían. Sino que la primera nación que existió como tal, o alguna de ellas, fue Babilonia. Como un imperio, digamos. Y esto Dios lo profetizó. Se lo profetizó a Daniel cuando estando en Babilonia le dio el sueño de la estatua metálica. Cuando Daniel comprendió el sueño de la estatua metálica, lo interpretó y dijo que la cabeza era Babilonia. Y después de Babilonia iba a venir otro reino de menos poder que se iba a llamar Medo-Persia. Y luego iba a venir otro de menos poder que se iba a llamar Grecia y después otro que se iba a llamar Roma. O sea, él vaticinó, fíjense, no solo los reinos, sino que eran civilizaciones, culturas, imperios que iban a gobernar a nivel mundial. Pero Babilonia ya existía desde antes. Babilonia ya existía porque dice Apocalipsis 17 que Babilonia es la madre de las señoras mal portadas, la madre de los eventos pecaminosos en la tierra. Y entonces dése cuenta que lo que quiere decir ahí es que la madre es la que da luz, la que primero lo hizo, la que comenzó eso fue Babilonia. La maldad fue comenzada por Babilonia, según nos dice Apocalipsis 18. Entonces quiere decir que Babilonia es antiquísima.
no comenzó exactamente en el tiempo que nosotros la conocemos, sino que viene desde atrás, porque si es la madre de esas perversidades, viene de mucho más atrás. Entonces fíjense que Babilonia tiene 7 tentáculos. Babilonia está representada aún en nuestra cultura, en nuestra sociedad. El primer tentáculo es la Babilonia geográfica, que es Irak. En Irak es donde estuvo ese imperio, ese reino donde se desarrolló. Fue donde vivió Nabucodonosor y los reyes que le sucedieron, en Irak. Luego está la Babilonia política, que es la Comunidad Económica Europea. Es el poder que tiene Europa en lo político, que subyuga naciones, subyuga imperios. Los europeos son personas tremendas, hermano. No para que usted y yo les tengamos miedo, pero son personas tremendas. Claro que Dios les ha bajado un poquito la mano, el orgullo. Pero fíjense, hermano, que hace 500 años, o sea, desde hace 600 años, conquistaron todo el mundo. Se fueron algunos a África, conquistaron África. Vinieron otros a América, la descubrieron y la conquistaron. ¿Verdad que yo le he contado eso? ¿No le he contado eso? Fíjese esta injusticia que pasa, hermano. Viene un español llamado Pedro de Alvarado, llega a Guatemala con 300 soldados y conquista a 1.000.000 de nativos. Con 300. ¿Cómo hizo eso? Y no solo Guatemala, después conquistaron Salvador, se fueron por todo Centroamérica, se fueron Sudamérica. De Sudamérica el único país que no conquistaron fue Brasil, se les adelantaron los portugueses. De ahí todo, Argentina, Chile, Colombia, todo lo conquistaron. Y de ahí empezaron a subir y conquistaron México. Hernán Cortés descubrió y conquistó México. Y ya no siguieron a Estados Unidos porque ahí les ganó Inglaterra. Y en Canadá les ganó Francia. Pero dése cuenta que Francia, Inglaterra, España, todos países de Europa. Europa conquistó el mundo. Saqueó los tesoros de América y se los llevó a Europa. Y fortalecieron los bancos europeos para tener un control mundial. Y lo tuvieron durante 200 o 300 años. Hasta que surgió Estados Unidos. Pero aunque no tienen ellos ahora todo el poder, ni toda la tecnología, tienen un peso político en todo el mundo. En todo el mundo. Por eso le pongo que la Babilonia política actualmente es la Comunidad Económica Europea. La económica, la Babilonia económica es Estados Unidos. Aquí es donde está el poder económico y también el poder militar. Aquí en esta le pongo que es la Babilonia ancestral, que está en Apocalipsis 17, que es la madre de esas señoras mal portadas que le decía. Y la Babilonia militar, que es Estados Unidos también. Aquí mire, económico y militar, no hay país más poderoso que Estados Unidos. Geográfico, Irak. Político, Europa. La ancestral, la Babilonia religiosa. Yo le puse ahí Bat de Vaticano, pero son todas las religiones. Y usted debe observar y no asombrarse, sino que saber que eso es lo que está profetizado, como muchos de los cantantes más famosos y predicadores famosos se están acercando al Vaticano. Porque eso está profetizado. Dice la Biblia que antes de que Jesús venga, antes de que venga el momento del rapto para la iglesia, van a suceder 2 eventos importantes. Primero, va a haber una apostasía generalizada. Es decir, los que creían le van a dar la espalda a Cristo. Esa es parte del ecumenismo. El ecumenismo se transforma en apostasía. Pero fíjese, no solo eso, sino que dice de la apostasía generalizada y que luego se va a manifestar el hijo de perdición, que es el anticristo. Son 2 eventos que van unidos antes de que empiece la tribulación y los cristianos
participen en el rapto. Los que han de participar en el rapto, participen. Yo con todo mi corazón le pido a Dios que usted sea uno de ellos. Porque si no, ¿qué hace aquí? Si no, cuando se quede en el rapto va a decir, ¿y para qué fui tantas veces a la iglesia? ¿Y para qué estuve tanto tiempo ahí? ¿Para quedarme? Es decir, que estamos haciendo una búsqueda de Dios que tiene un premio. Eso se le llama en la Biblia el supremo llamamiento. La salvación es gratis. Solo el que cree en Cristo se salva. Todos son salvos por la fe en Cristo. Eso es gratis. Pero el arrebatamiento ya es una santificación, una búsqueda de Dios. Lo invito. Lo invito para que haga esa decisión. Ahora dése cuenta entonces. Nosotros estamos viendo esa apostasía y ese movimiento ecuménico lo que está haciendo es tratando de regresar a lo católico. Católico quiere decir universal. Que la religión de todo el mundo sea católico, porque católico es universal. Incluso está utilizándole el temor de los señores estos musulmanes. Esos sí son gruesos. Esos sí no conocen la compasión ni la misericordia ni nada. Son unos guerreros, ¿cómo se podría hacer? Salvajes, ¿verdad? Sanguinarios. Y usted y yo acostumbrados a tecito con miel, ¿verdad? Ni siquiera azúcar, con miel, ¿verdad? Acostumbrados a que de vez en cuando un pedicure, ¿verdad? Y esos son unos que las uñas de los pies los usan de armas. Entonces es un temor, ¿va? Que esos vienen y nos quieren hacer pico de gallo. Pero yo sé una cosa, que estos no han visto un latino enojado cuando le toquen a su mujer o a sus hijos. Eso no nos han visto a uno de nosotros defendiendo nuestra casa. Somos como Kung Fu, sin confundirse. Porque cuando a uno le toca en la casa ya no tiene dónde ir, ahí tiene que morir, ahí tiene que defenderlo con lo que tenga o morir. Pero fíjese, ese no es el punto, sino que lo que le digo es todo está ayudando, dirigiendo a que la gente regrese y abandone la fe que tenemos en el Señor y en la Biblia. Y ese es el séptimo brazo de Babilonia. Yo le encuentro 7 tentáculos. Lo hemos visto durante años, esos 7 tentáculos, porque Babilonia es una gran nación. Pero también está la nación de Israel. Estas son naciones extraordinarias, son diferentes. Fíjense cómo dijo Ezequiel: así dice el Señor Dios, esta es Jerusalén, yo la coloqué en el centro de las naciones. Hay otras, ¿sí? Otra versión dice que es el ombligo de las naciones. Entonces está como naciones Babilonia, Israel y estas otras que dice que Dios la colocó en el centro de naciones. Son muchas las naciones. Las naciones tomaron forma cuando el hombre se comenzó a multiplicar, se organizó, empezó a ver cómo la vida era más cómoda, empezó a tener territorio, empezó a hacer su cultura, a aprender, a ser civilizado. Y entonces se formaron las naciones. De las naciones extraordinarias, solo me falta decirle que hay una nación santa. Hay una nación que está entre las naciones, que es la iglesia, de la cual ahí sí tenemos ID y Green Card. Le digo porque Pablo lo explica y dice: nuestra ciudadanía está en los cielos, dice. Entonces somos ciudadanos. Aquí tal vez no, pero allá sí. ¿Se da cuenta? Es una nación. ¿Cómo Dios lo está formando? De naciones. Primero Dios le dio oportunidad a Israel y le dijo: te voy a hacer una nación de primogénitos. ¿Y qué pasó? Le fallaron. Te voy a hacer una nación de sacerdotes. ¿Y qué pasó? Le fallaron. Les pusieron reyes. Te voy a mandar al rey para que los gobierne y juntos le prediquen al mundo.
le fallaron, no reconocieron a Jesús y lo condujeron a la cruz. Entonces ahora viene Dios y dice: voy a formar otra nación, una nación santa, un sacerdocio de realeza, un pueblo escogido. Fíjense, es decir que los que pertenecen a ese pueblo ya Dios los había visto antes de venir, porque es escogido, lo escoge. Y cuando uno escoge, quiere decir que tiene un montón y va sacando los que les gustan. Aunque en mi tierra dice que el que escoge peor coge, dice. La suerte de la fea, la bonita la desea. No, esa ya no va a ir, ¿no? La vida, hermano, como es de... Bueno, fíjense pues. Fíjense lo que le quiero enseñar. Las naciones, qué misterio. Fíjense cómo dice el Señor Jesús, Mateo 25:31. Esta ya es una revelación en el Nuevo Testamento que no lo sabían antes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria. Ese es en el milenio. Porque dice: cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra y se siente en el trono de su gloria y con ángeles, es decir, cuando venga a imponer el reino milenial, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Miren qué tremendo. Y separará, ese es el juicio para las naciones, separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Es decir, entonces, que cuando venga Jesús, todas las naciones van a estar delante de él y él va a separar por naciones. Dice que a los cabritos les va a decir: ustedes los echo al infierno. Yo no los conocía a ustedes. Ustedes se van al infierno. Infierno es igual al lugar de perdición eterna. Y a los otros que son como ovejas les va a decir: ustedes entren al reino. Pero fíjense el misterio que es por naciones. Van a haber naciones que agradaron a Dios y otras naciones que no le agradaron. Van a haber naciones que van a ser destruidas en este momento cuando Jesús venga, y otras que van a seguir adelante. Ahora, ¿quién es el rey de esto? ¿Quién es el que maneja todo? Pues Dios. Aquí lo explica en el libro de los Hechos. Mire. De Adán, hizo todas las naciones del mundo. Todas las naciones salieron de Adán. Así como le expliqué, de Adán hasta Noé. De ahí de Noé hasta la Torre de Babel. En la Torre de Babel se fueron por todo el mundo los pueblos, incluso en América. Que esa es una teoría que sí se puede comprobar. Entonces dice: hizo todas las naciones del mundo. ¿Para qué? Para que habitaran sobre la faz de la tierra, pero determinó sus tiempos señalados. Esto no está a la suerte. Esto no está a la que se viva para siempre. Le puso tiempos, le señaló sus tiempos, hasta cuando una, hasta cuando la otra. Por eso se recuerda en la estatua de Daniel, la metálica, que le decía, dijo: la cabeza es Babilonia y después viene otro reino. Le puso tiempo, le señaló tiempo. No era para siempre Babilonia, ni para siempre ninguna nación, sino que la puso a las naciones para habitar sobre la tierra, le determinó sus tiempos y los límites. Todas las naciones le pusieron límites hasta dónde iban a llegar. ¿Quién fue el que hizo eso? Dios. De uno hizo todas las naciones. Es el misterio. Y de ahora viene Jesús y a todas las naciones las va a juzgar a su venida. Pero esa venida no es la que viene por usted y por mí. Antes, 7 años antes de esa venida, viene por la iglesia consagrada para sacarla de los graves problemas tribulacionarios que vienen sobre la tierra. Mire, uno quisiera arreglar toda la situación de la tierra, quisiera que se arreglaran las cosas, pero no se puede.
Es imposible. Si no pasa una cosa, pasa otra. Y si se va haciendo la paz por un lado, surge otro enemigo y uno no está conforme. Hasta que Jesús venga, hasta que Jesús esté en la tierra, va a poner en orden todas esas cosas. Pero fíjense, lo que le quiero enseñar es que Dios señaló también quién iba a ser el rey de las naciones. Él. ¿Quién no te temerá? Mire cómo le dice Jeremías: oh rey de las naciones. Porque eso se te debe. ¿Qué es lo que se te debe? El temor. Porque tú eres el rey. Pero es un temor reverente, viendo el poder. Imagínense, hermanos, de uno hizo todas las naciones. Les puso sus tiempos, le puso sus límites. Y entonces cuando las forma dice: yo soy el rey. Y Jesús las va a enjuiciar. Y le señala todas las cosas a las naciones, pero dice algo que para mí es importante. Ese temor se lo debemos, porque las naciones, la formación de las naciones es para que tengamos una vida tan agradable como la tenemos. Porque las naciones dieron lugar a la civilización y entonces hicieron mejores zapatos, mejores ropa, hicieron vehículos, hicieron industrias, mejoraron toda nuestra forma de vivir. La unidad, estar en un solo sentir, aunque sea porque te paguen en tu trabajo, hace que se busque un objetivo común y se logre cualquier cosa. Y eso también debe ser hecho en la iglesia. Hay que buscar la unidad con nuestro pastor, la unidad entre nosotros. Sí, hermanos, por favor, ya no nos estemos peleando, como yo me voy al ratito. Pero le ruego que no se esté peleando. Mira, en primer lugar, no se esté peleando con su suegra, porque ella lo que hace es cuidar a su hija. Espérense que sea suegro, va a ver que igualito va a ser usted. Le digo por experiencia. De repente yo me veo hacer cosas que me caían mal de mis suegros antes. ¿Y ahora por qué los hago yo? Pues porque estoy cuidando a mi hija. Entonces, ahora ya un poco tarde, porque ya peiné canas, ¿verdad? Pero ya lo vine a entender y ya le doy otro lugar a las. Fíjese, no se pelee con su suegra, por favor. Quiera al hombre, es como su madre. No se esté peleando con su esposa. No sea orgulloso. Hijita, tú también. Déjate de cosas. Si es tu marido, váyase por donde usted quiera, llego yo a la casa. Nada de en el camino lo puede agarrar una Jezabel, hombre, con ella, andate. Pero lo principal que le quiero pedir: no se enoje con sus hermanos. Mire, todos los humanos somos gachos. Todos los humanos. Mire, cuando uno empieza a ver a alguien y dice: este sí puede ser mi amigo, al ratito de conocerlo ya lo mira, le mira el error, ¿va? Y si no tiene ningún error, es del Barcelona y usted es del Real Madrid y a eso le cayó mal. Tenemos que aprender a amarnos para estar en unidad. Pues si uno de los hermanos sufre, nosotros sufrimos con él. Si uno llora, lloramos con él. Si está contento, nos reímos. Estamos en unidad. Hay que amar a los hermanos. Es una orden de Jesús. El que no ama a su hermano es un homicida. Y entonces, si a alguno le cae mal, así que es irreconciliable, hágase un ladito por lo menos. No le esté deseando el mal. Por eso ponchó llanta. Por eso se accidentó, por eso se enfermó. No, hombre, si uno se enferma porque... Y no todos nos morimos, pues. O ya se le olvidó eso porque tiene vida y salud. La muerte nos espera a todos. Por eso yo veo tan insensato lo que piensan los científicos. De vivir para aprender. Y después cuando sobreviene la muerte, ¿qué? ¿Y ahí qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿De qué sirve el conocimiento? Se debe de aprender aquí, conocer aquí, pero prepararse para donde vamos. No puede ser nuestra vida solo 80 años aquí en la tierra. Aunque ya 80 ya lo miro yo poquito, que ya me voy acercando. Antes 40 decía yo, viejo. Ahora sé que es un cipotón, uno de 40 cipotón. Entonces, hermanos, miren cómo preparó Dios
a las naciones, como nosotros las conocemos ahora, porque eso en el Antiguo Testamento y en gran parte del Nuevo, no se conocieron las naciones como nosotros las conocemos ahora. Fíjense lo que decía Isaías: mirad mi siervo, está hablando de Cristo, a quien he escogido, mi amado en quien se engrandece mi alma, sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. Fíjense el plan que tenía Dios con las naciones. Eso estaba predeterminado, no es algo que sucedió al azar o por la suerte. Ya estaba profetizado que Jesús era el encargado de proclamar a las naciones justicia. Y fíjense cómo empieza el verso 21, 12:21. Y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. ¿No es lo que ha sucedido ahora? No solo es un convertido, no solo es una congregación. Las naciones cayeron ante los pies de Jesús. No todas, pero algunas. Las naciones pondrán, las etnias pondrán su esperanza en él, como actualmente sucede. Y si no, nosotros somos el ejemplo. Pero dése cuenta la grandeza de la profecía, que se iba a proclamar la justicia. ¿Cuál es esa justicia? La justicia que se iba a proclamar es que no era por las obras que pudiéramos hacer, sino que la justicia que Dios iba a tomar en cuenta era la de creer que Jesús es Dios. Mire esas tres palabras maravillosas: Jesús es Dios. Ese es el boleto para entender, para ser salvo, para recibir el Espíritu Santo. ¿Usted cree que Jesús es Dios? Ahora, pero su amén solo me medio convenció. Levanten la mano el que cree que Jesús es Dios. Ahorita entre los musulmanes, aquí nos los llevamos a todos los que levantaron la mano ahorita. Mire, esa es la clave. Fíjense que vinieron los religiosos hebreos, y empezaron a ver a Jesús, ¿va? ¿Es este el Mesías? Hace milagros, hace cosas que nadie ha hecho. Qué bien predica, qué sabio, nos calla. Pero no es. No es. Otra vez se reúnen. Mira, agregarle otra cosa: resucitó a Lázaro. Ya estaba muerto, no, tal vez estaba de parranda, o no, tal vez le dio catequismo, que no. 4 días de muerto Lázaro, y lo resucita. ¿Será ese el Cristo? No. Les da Dios la última prueba: resucita el mismo, porque ellos habían ordenado que los soldados de ellos se pusieran a cuidar la tumba. Y ellos llegaron y les dijeron: mire, perdón, se nos escapó el que nos pusieron a... ¿Cómo que se les escapó el muerto? Vino un ángel con ropa blanca. Pero hermanos, el testimonio, yo no le estoy hablando de un hombre acobardado, le estoy hablando de un soldado. Un soldado no se cuatea así porque oye llorar y piensa que es la ciguanaba, hermano. No sale corriendo, tal vez se le erizan los pelos, pero se queda, quiere ver que tiene una responsabilidad. Si huye de su trabajo, lo matan. ¿Usted sabe que eso le pasa a un soldado? Si un soldado le da la espalda a su deber, lo matan. O es mejor que te maten ahí y que no te maten después los tuyos. Y esos soldados llegaron y dijeron: no podemos hacer nada. Un ángel movió la roca y resucitó. Y aquellos se quedaron con todas y dijeron: bueno, ¿saben qué? Aquí ustedes su cheque para cada uno, no digan nada. Pero fíjense hasta dónde puede llegar la dureza de entendimiento, porque les estaba dando Dios la prueba de quién era Jesús, y no lo quisieron aceptar, sino que en lugar de eso burlaron la verdad pagándole a los que tenían el testimonio para que no dijeran nada. Y resucita Jesús. Y luego otra señal todavía les da Dios, que empiezan a predicar a Cristo unos analfabetos. Miren que estaba predicando Pedro y se le queda viendo uno de los sacerdotes y dice: pero ¿dónde aprendió este letras? Este es del vulgo. Ese no sabe si hoy se pone con H
O sin H, ese es un ignorante. ¿Cómo estos hombres pueden hablar así? ¿Quién les enseñó a poner las palabras en su lugar? ¿De dónde aprendieron poesía? ¿Cómo hacen esos para hablar? Y allá Pedro el pescador diciendo: varones hermanos, no están borrachos esos mensajones que se echaba Pedro, que 8,000 se convertían. No vieron las señales. Y dijeron: no creemos en Jesús para seguir con nuestra religión, para seguir con nuestra forma de vida. Vamos a seguir así estamos bien, porque ahorita tenemos para el mes, para el año, para el lustro, tenemos para el lustre también, tenemos dinerito, lo hacemos todo. Aquí estamos bien, no nos vamos a mover. Nada, que ellos sigan adelante lo que quieran. Nosotros seguimos con nuestra religión. ¿No fue acaso el error de los hebreos ese? Por lo cual su nación fue desechada. Claro que Dios ya sabía eso y nos tenía preparados a nosotros. Pero lo que hicieron ellos fue que rechazaron a Jesús como Dios. A un Judas, ¿qué le decía? Maestro, eres un maestro tremendo. Otro le dice que es un profeta tremendo. No, pero eso no. Y sí, eso de plano. Pero eso no es. La salvación del hombre es creer que Jesús es Dios. ¿Cuántos creen que Jesús es Dios? Ay, ya me empezó a poner contento usted. Si no, pensé que iba a tener que evangelizarlo. Mire, las personas eruditas, las personas digamos, de universidad, que quieren sostener que la Biblia es mentira, los derrotan. No pueden sostener eso, porque eso está comprobado históricamente. Está comprobado por los pergaminos antiguos, por la arqueología. Tiene varias ramas en que los enemigos del evangelio han querido comprobar que esto no es cierto. Y están burlados. Los que estudian con la verdad saben que el evangelio es cierto, que el evangelio viene de donde dice. Y los últimos rollos que encontraron aquellos famosos en las cuevas de Qumran, encontraron, eso me pareció a mí maravilloso, encontraron todo un capítulo de Jeremías. Creo que leí que era el capítulo 25 de Jeremías. Lo encontraron en el rollo igualito al que tenemos nosotros. Igual lo pasaron y sin imprenta. Entonces, hermanos, esa verdad maravillosa que Dios te ha permitido, que Jesús es Dios, la debes de tomar en tu corazón y aferrarte a ella. Pero sigamos con las naciones otro poquito. Si apenas por el uno voy, hermano, que Jesucristo nos lo dan a las naciones. Ahora fíjese el regalo que Dios le da a las naciones. Este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Pero por favor no se va a poner triste. No es el fin del mundo. No es el fin de la vida. Los que acepten a Jesús van a seguir viviendo, pero no como ahorita. Es que ahorita a rato la vida se pone dura, ¿verdad? Mire que uno se enferma, que le duele, le quitan el trabajo. ¿Y cuántas cosas pueden pasar? El plan de Dios es darnos una vida de dicha, donde no haya lágrimas, donde no haya dolor, donde no haya enfermedad. Ese mundo es deseable. Es lo que quiere hacer el hombre, pero con tecnología. Pero aquí ya nos dice, como Dios fue el que puso los tiempos señalados, lo que nos dice es, cuando las naciones reciban el testimonio, se aproxima el fin. Es decir, que la civilización y la cultura como la conocemos tiene un tiempo establecido, no es para siempre. Por favor, no se relaje, esto no va a durar para siempre. Hay que prepararnos nosotros y a nuestros hijos. Mire la promesa. Y la escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció, mire, desde Abraham, cuando ni siquiera Israel era una nación, casi 500 años de que Israel saliera de Egipto, Dios le dijo a Abraham: mira, todas las naciones las voy a bendecir por ti, en ti.
Pero ¿y qué naciones si no habían naciones en ese entonces? Abraham ni tenía hijos todavía. O sea que Dios, previendo lo que venía en el futuro, que iba a tratar al hombre por naciones, por miles de millones de seres, le advirtió a Abraham y le dijo: los voy a bendecir por causa tuya. ¿Y por qué por causa de él? Por la fe de él. Ahora, esta explicación de Pablo es tremenda, es poderosa. La explicación que da Pablo a las naciones y a la forma en que nosotros vivimos. Dice: y a aquel que es poderoso para afirmaros. Bueno, pero fíjense que aquí aprendamos algo. ¿Cómo se afirma uno? Con el evangelio. Con mi evangelio, dice. Son las epístolas. Y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin. O sea que nosotros vivimos la revelación de un misterio. Por eso es que los ángeles se quedan asombrados, quisieran ver un misterio que estuvo oculto por eternidades tras eternidades, pero que ahora ha sido manifestado el misterio, y por las escrituras de los profetas, es decir, por la predicación de Cristo, en las epístolas de Pablo, la predicación de Pablo, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones. ¿Qué se les dio a conocer, hermano? El misterio. El misterio se ha revelado a todas las naciones, se ha dado a conocer a todas, para guiarlas a la obediencia de la fe. Fíjense cómo tiene todo sentido, que Dios se pone como rey de las naciones, las forma, les promete la justicia, les promete enviarles cosas, que se va a predicar el evangelio, y al final nos dice, les voy a revelar un secreto que ha sido guardado por eternidades, y cuando lo conozcan va a ser mi objetivo. El objetivo de Dios es que seamos obedientes a la fe. La fe tiene varias facetas. La fe es el creer que Jesús es Dios. Esa es la fe para salvación. La fe en otra faceta es cuando uno cree que Dios es poderoso para hacer cosas que uno no puede hacer. Por ejemplo, el que está enfermo y cree que Dios no puede sanar y recibe la sanidad. Esa no es una fe para salvación. Esa es la fe como un don para alcanzar los regalos, para alcanzar las virtudes del siglo venidero y traerlos a nosotros. No necesariamente solo dinero, hermano. No necesariamente solo cosas, sino que la vida la anhela uno, la salud. Pero entre paréntesis, si querés tener dinero, sé fiel con tu jefe, sé honrado, sé honesto. No tomes lo que no es tuyo, nada de lo que sea tuyo. Trabaja como que trabajaras para el Señor, y vas a ver. Pero me falta la última parte del consejo, que es la que no le gusta. Diezma. Diezma, hijito, diezma. Si querés que Dios te dé, diezma. Ese no me lo dijo amén, es que yo sé que ustedes ganan mucho, hombre. Pero entonces fíjense, póngale la fe a esto. Pero la fe, cuando uno lo tiene como don, ya no es la fe para salvación. Pero está una tercera faceta de la fe, que es la fidelidad. Cuando uno tiene la fe y se hace que los demás confíen en uno, se hace uno un hombre fiel. La belleza de un hombre y de una mujer, además del fisiquín que Dios nos ha dado, es la fidelidad. Un hombre fiel. ¡Wow! Porque fíjense que todos los hombres dicen, Salomón va, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La he buscado entre 1000, dice Salomón, y no he hallado ni una. Pero después la dama dice, y mujer, si mujer virtuosa no hay, y hombre fiel habrá, como diciéndole Salomón,
y tus 999 extras. El hombre fiel es el que obtiene la fe, el don, la fe de salvación, el don, y empieza a portarse con fidelidad. Le viene el pecado y entonces, y no lo hace. ¿Por qué? Porque sabe que Dios lo está viendo, y también porque tiene a su esposa y la ama. Le da el momento de la tentación y dice no, se vuelve fiel. Pero la cuarta faceta de la fe es el escudo de la fe. El escudo de la fe es la doctrina del ministerio, es la enseñanza pastoral, apostólica, magisterial, la enseñanza de los 5 ministerios sobre la iglesia, que le dan una forma de pensar y entender las circunstancias de la vida. Le dan una forma de entender lo profético, una forma de entender lo que le pasa, porque a veces suceden cosas que uno hasta duda si es hijo de Dios o no. ¿Y qué estoy haciendo en la iglesia? Señor, me quedé sin trabajo, yo diezmo. Y uno en ese momento no entiende que te quitaron el trabajo porque Dios te quería dar otro mejor. Te viene la prosperidad que te prometió, pero ahí vas a seguir ganando solo el mínimo. Te va a poner en otro lado, hay que seguir buscando. Ay, Señor, mira, yo me voy a quedar soltero y diezmo, y allá el devorador me comió. ¿Cuántas mujeres? No, espérate, ya va a llegar la tuya, cálmate. Porque eso de casarse puede ser celestial o infernal. Entonces hay que esperarse un poquito mejor para estar seguro que te llevas un pedacito del cielo y la dicha que uno espera. Porque las llamarás del infierno y donde quiera. Este secreto que Dios lo guardó, lo empezó a revelar por medio del evangelio y de sus ministros, y tiene 2000 años la humanidad de estarlo oyendo. Se le dio a conocer a las naciones para que obedeciéramos a la fe. Obedecer a la fe quiere decir obedecer la doctrina ministerial. Obedecer lo que a uno se le predica. Mire, hermano, aquí lo que dice, mire, aquí dice, ahí dice, hagámoslo, porque ahí dice. No es lo que el hombre desea o quiere o procura imponer, sino que es obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué hizo Dios todo este misterio? Descubrir este misterio. ¿Para qué Dios descubrió el misterio? Para que nosotros obedeciéramos a la fe, que viéramos la grandeza de Dios. Hermanos, no es casualidad la forma como vivimos. Dios ya lo tenía destinado, ya lo tenía profetizado, ya sabía que así iba a ocurrir. Nos dejó estar, pero hay un tiempo definido, señalado, y aquí la Biblia nos dice claramente que después de estas cosas va a venir el fin. Se le va a dar a conocer a todas las naciones. Así que nosotros debemos ser los primeros que obedezcamos a la fe. ¿Se cree o se rechaza? Le puse. Pero nosotros seamos obedientes a la fe. Lo que dice la Biblia es lo que Dios quiere que hagamos. Mire, esta me la voy a pasar porque me tardo mucho. Pero fíjese, esta le quería hablar. Así dice el Señor: el camino de las naciones no aprendáis, ni de las señales de los cielos os aterroricéis, aunque las naciones les tengan terror. Entonces fíjense, esta palabra donde dice el camino de las naciones, esa palabra camino quiere decir la conducta, la forma de ser, la forma moral de actuar. Mire cómo nos lo está diciendo claro. El camino de las naciones no aprendáis. Pero Señor, ¿cómo si vivimos en una nación? Sí, pero tú y yo somos una nación santa. Somos el pueblo adquirido por Dios. ¿Te das cuenta? Aunque vivimos en las naciones, no somos de las naciones. Aunque vivimos en el mundo, no somos del mundo. No tenemos que aprender el camino de las naciones. Mire, el camino de las naciones son, para ponerle un ejemplo, sus fiestas, su forma de entender, por ejemplo, la sexualidad.
Ese es un camino de las naciones. Les puede parecer inteligente, les puede parecer sabio, humano, es cierto concepto que tengan de lo sexual, pero nosotros tenemos el nuestro. ¿Por qué? Porque es lo que dice ahí, estamos obedeciendo la fe. Tenemos nuestro propio concepto porque somos una nación santa. Ay, mire, a nosotros los latinos, ¿sabe qué fue lo que nos arraigaron más duro? La Navidad y el Año Nuevo. Pero no se enoje conmigo, ni se va a enojar con el pastor hermano. Solo déjeme enseñarle, porque mire, si usted celebra la Navidad, ¿qué voy a hacer yo? Yo le quiero enseñar. Porque fíjese, hasta en la enciclopedia pagana dice que la Navidad es una fiesta pagana. Sí, 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 o sea que eso no cree que yo soy nuevo como usted en el mundo. Yo tengo 57 años de vivir en el planeta. No sé qué pasó antes, igual que usted. Bueno, usted no tiene tantos años, ¿va? Pero no sabemos qué pasó. Las enciclopedias lo han recogido y han dicho que esa fiesta viene de los paganos. ¿Y usted y yo celebrando eso? ¿Cómo va a ser eso? El camino de las naciones no sigáis. No solo las fiestas. Pero fíjese una cosa. Si usted quiere tener fiesta. Porque fíjese que a mí el Señor me regañó hace años con eso. Porque fíjese que yo cuando iba a las fiestas, cuando estaba en el mundo, ¿usted estuvo en el mundo algún tiempo? Fíjese que yo conocí a Jesús a los 21 o 20, algo por ahí. Me acababa de graduar, digamos, del high school. Y entonces yo vivía empatinado en fiestas, en repasos, en discotecas. Todo me funcionaba bien, ¿verdad? Si hacía así brincaba, si hacía así me agachaba. Ahora todo teleré, pero en ese entonces me funcionaba bien todo. Y entonces fíjese que yo tenía un problema. Yo no le atinaba lo del baile. Yo miraba que el bump y todo, y yo todo tieso. Entonces descubrí que si yo tomaba bebidas alcohólicas, eso me relajaba y me ponía así contento y ya no me importaba. Y a saber cómo hacía yo, pero bailaba. Pero me echaba unos clavos que me da vergüenza. Y entonces encontré a Cristo. Dejé eso. El Señor me lo quitó porque ni modo, ¿va? No es fuerza de uno. Dejé eso y quería ir a la iglesia, quería estar en la iglesia. Y cuando empecé a ver que los hermanos medio aplaudían y todo, a mí me daba vergüenza. Decía, no, que en la casa del Señor, yo. Y hasta que el Señor me habló y me dijo, pero en las parrandas del mundo hasta en la mesa te subías, ¿verdad? Eras el que contaba, estabas feliz ahí en el mundo. Y aquí en mi casa todo. Entonces empecé ya, aleluya. No, sí estoy feliz. Porque los cultos son fiesta a Jehová. ¿Lo ha leído usted? Dice, Faraón le dijo a Moisés, deja ir a mi pueblo al desierto para que me celebre fiesta. Nos sacan del mundo al desierto. En el desierto donde no hay esto, donde no hay lo otro, no tenés para la gasolina, no tenés para te estás pasando penas en el desierto, pero ¿a qué te sacaron al desierto? A celebrar fiesta. Porque algunos hermanos dicen así, Señor, cuando me prosperes llego al culto, Señor. Cuando me prosperes, cuando tenga carro, gasolina y todo, ahí llego al culto. No, hombre, si la grandeza de un hombre es que uno mira cómo hace para llegar a donde quiere ir, o cómo hace un hombre enamorado. Si imagínense, se enamora de una mujer que está como a 20 millas de él, va. Y no es que ya me voy porque fíjese que a las 6 pasa el último tren, se queda hasta que el suegro le empieza a hacer ojos de que las 9:30, las 10 menos cuarto. Mi hija anda a dormirte, hasta que lo sacan de la casa. Y las 20 millas se las echa a pie por amor.
Fíjese que y se dio cuenta que varios hermanos dijeron amén. ¿Se imagina que fueron los que se echaron las 18 millas en su tiempo? Cuando no había carro, hermano, las bicicletas eran caras. Yo iba al culto en aquellos años, hermano, iba así al culto. Yo tenía una moto en ese tiempo. Iba manejando así, estaba lloviendo, así yo despacito lloviendo, y miraba que en la acera iban las hermanitas con sus zapatos en la mano caminando a la iglesia. Y no había acera, iban entre el lodo. Y entonces cuando llegaba y ponía mi moto, ahí empezaba a ver que las hermanitas lavándose sus piecitos en el chorro y poniéndose los zapatos para entrar al culto. Y decía, Dios mío, qué vergüenza, yo el hombrón en moto y esas señoras ya viejitas. Bueno, en ese tiempo las miraba viejitas, yo no sé cómo estarían, ¿verdad? Pero ya señoras caminando sin luz en la lluvia con sus sombrillitas ahí. Dice, estas señoras, pero estas aman al Señor. Y empezaban los cultones, ¿verdad? Y eran las viejitas que ahí estaban así como que ya no sabían hacer la danza apache de la lluvia o así danzaban ellas. Porque el culto es una fiesta, es un gozo. El camino de las naciones. No aprendáis, aprended del camino. No aprendamos de lo que ellos tienen. No importemos las cosas a la iglesia, porque nosotros somos una nación y tenemos nuestra cultura, nuestras costumbres, todas son espirituales. No importa qué colores de la piel, a todos nos dice, mi nación levanta las manos para adorarme, y todas las manos se levantan para adorarlo. Mi nación, toda mi nación confiesa mi nombre, y todos, gloria a Jesús. Es decir, somos una nación que tenemos las mismas costumbres. La costumbre de respetar a las mujeres de nuestros hermanos y a las hijas. La costumbre de ayudar a los que sufren y a nuestros hermanos. Tenemos una cultura de iglesia porque somos una nación. No importemos lo de las naciones. Lo que pasa, bueno, fíjense, por lo menos en mi caso, lo que pasaba es que cada 24 de diciembre, mis dos hermanos y yo estrenamos ropa, zapatos. Los zapatos eran nuevos ese día. Y en el transcurso del año, a saber si iba a haber zapatos nuevos, entonces los cuidaba. Que jugar fútbol, chamusquear con esos zapatos, pecado mortal. Era solo para estar ahí en la sociedad. Nuestras camisitas, en ese tiempo no tenía problema yo de tirar los botones, sino todas me quedaban bien. Y esperábamos esa fecha por los regalos. Entonces en nuestra mente los regalos lo asociamos con la fecha. Y yo por un tiempo creí que Santa Claus era el que me llevaba los regalos. Pero ya después no me checaba. Yo decía, ¿y cómo se pasar en tantos lugares? Y luego me sentí un poco ofendido porque me habían engañado. Me hubiera sido, y fíjense, yo lo experimenté con mis hijos. Les fue más sabroso decirles, mi hijo, con el esfuerzo, con mis ahorritos, te compré esto para que lo uses, con todo mi amor. El que te ama soy yo, no Santa Claus. ¡Mua! Pero es que me pongo feo cuando yo hablo contra esto, ¿verdad? Pero le subrayo, si usted lo hace está bien, pero ¿por qué no le pregunta al Señor en sus devocionales? ¿O qué quiere decir esto? El camino de las naciones no aprendáis. ¿Qué querrá decir esto? ¿Qué misterio denota ahí? Hay cosas que no podemos salirnos. Por ejemplo, ¿cómo vamos a dejar de usar la ropa que hacen las naciones? No podemos andar desnudos, ni inventarnos otra. ¿Cómo no vamos a comer la carne que corta el carnicero? Pues solo ese hay. Pero ahí dice los caminos de las naciones. Los caminos es la idolatría, el paganismo, la forma moral de ver la vida. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos revele esto. Id pues y haced discípulos de todas las naciones. Quiere decir,
Vamos nosotros a donde vayamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer discípulos. No importa si son iraníes, si son lo que sea, iraquíes, si son babilónicos, persas, porque aquí hay de todo. Fíjese cómo lo dejó establecido el Señor. Ir es una orden. Ir es el verbo ir, es una conjugación del verbo ir que está dando una orden. No está diciendo ir si quieres, es ir. Es una orden que Dios nos da a los cristianos. Ir y hacer discípulos de todas las naciones. A las naciones no se le puede discipular. ¿Cómo le hablamos a todos? De las naciones hay que hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero mire, ¿qué no le va a dar pena a usted? Es que eso es fatal, ¿va? 1 hora y 3 minutos. Fíjese, ahorita quiero terminar, solo déjenme expresarle esto. Fíjese lo que se ponen a pensar algunos. En lugar de buscar las bellezas de la Biblia, se ponen, ¿usted en qué nombre fue bautizado? No, usted no fue bautizado bien, porque tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Y después muy bien, bautíceme en el nombre de Jesús y lo bautiza. Y después llegan otros, ¿y usted en el nombre de quién lo bautizaron? En el nombre de Jesús. No, eso está malo, venga, se lo voy a bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias. Se va con otro, ¿y usted en nombre de quién lo bautizaron? Pues, no, pero no lo han bautizado en el nombre de Jesucristo. Bautícese otra vez. Ya ni que uno fuera champurrada para estarlo metiendo en el café, hermano, así, sopeadito. Es un bautismo. En el nombre de Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, porque Jesucristo es Dios. Colosenses dice que en Él está toda la divinidad. No es un enviado, Él es Dios. Entonces cuando uno lo bautizan en el nombre de Jesucristo, a saber qué tenía el que te bautizó en ese, y yo ni me acuerdo qué dijeron. Pero yo sabía que ese era un ministro de la iglesia y yo era nuevo. Acepté lo que dijo, me bautizaron. Y, aleluya. Cuando salí estaban cantando, soy bautizado como manda el Salvador. No se me vio una lagrimota que me rodó, sino que estaba empapado, ¿verdad? Qué grande gozo tengo yo en mi corazón. Y sí lo sentía, un gozo bien bonito, hermano. Y a mis maldades perdonó mi Salvador, y volver atrás mejor morir, seguiré a mi Jesús. Aleluya. Yo salí feliz ese día, hermano. Pero qué rápido se pasan 30 años, hermano. Y pues, y hacer discípulos de las naciones. No te quedes solo tú como cristiano. Ya sé que hay unos que son claverazos y abochornan el evangelio. ¿Y qué? También hay paganos claveros. Y de eso nadie dice nada. Solo en nosotros. Que el pastor y tiene eso, que el pastor hizo el otro. ¿Y qué? Si la cosa es como somos espiritualmente, que estemos obedeciendo a la palabra, que creamos que Jesús es Dios. Fíjense que llega un hermanito conmigo y, pero ya lo perdoné, ¿verdad? Porque es fiel, pero tenía eso en su corazón. Y me dice, dichosos los pastores, ¿verdad, pastor? Me dice, sí, vos, qué gran alegría el ministerio. No, dichosos por el carrote que se ande echando. Y entonces le dije, mira, le dije, sí, tenés razón, está bonito, mira, 2015, le dije. No puede ser, si me había empezado el 2015, pero yo para darle más duro, no, 2014. Entonces le digo, mira, pero vos no me viste que pasé 5 años en México sin carro predicando. Vos no me viste cuando dormí en el suelo. Vos has dormido en el suelo. Así cuando vine, hermano, sí, pero yo me vine a predicar y tuve que dormir en el suelo. Con mis hijitos ahí tirados en la alfombra. ¿Qué alfombra? Piso. En México escasea la alfombra, hermano. Aquí en todos lados veo yo, pero dije, mira, vos estás viendo cómo voy yo terminando. O sea que vos querés comenzar como yo termino. Qué chulo el nene, le dije.
Empezá pues, empezá. Pero me dijo, no, pastor, tiene razón. Le dije, mira, ¿sabes qué? Aquí hay una cosa. Si Dios me da y yo lo rechazo, por vos, me vuelvo un malagradecido. Cuando a vos te dio un carro bueno, vas a venir a decirme, pastor, aquí le traigo esta ofrenda. No, cuando Dios te dio de vos un buen carro, es para vos. ¿Y yo por qué trato de vos a los hermanos? Abusivo que soy yo. Porque soy argentino. Les digo, vos sabes que el argentino solo así trata. Digo, mira, entendé la vida. No puedes, no decir lo mío. Desea tu propia herencia. No decir lo que otro tiene, porque no sabes cómo él ha llegado a eso. Desea para vos tu propia herencia, decirle, Señor, dame lo mío. Pero según Lucas 16, nadie recibe su propia herencia si antes no es fiel con lo de otro hombre. Eso lo dice Lucas 16. Primero te ponen a ver si sos fiel con lo que no te pertenece. Por ejemplo, si sos fiel con tu esposa, porque tu esposa no te pertenece, es de su papá, es hija y es de Dios. Si sos fiel con tu esposa, si sos fiel con lo de otro hombre, no estoy diciendo que sean adúlteras, sino que tiene su papá. Si sos fiel con lo que de otro hombre, te empiezan a dar lo tuyo. Si sos fiel en tu trabajo con lo de tu jefe, te van a dar lo tuyo. Vas a tener tu propio negocio. Y entonces una vez le dije a él, si sos fiel en la iglesia, como quería ser pastor, si sos fiel con lo que es mío, con lo que Dios me ha dado a mí, Dios te va a dar tu propio rebaño. Si te palanqueas ovejas aquí, allá las vas a ir a perder después. ¿Sabe qué es el verbo palanquear? Va, robar. Es como la palanca, ¿sí? Se jala así la palanca. Perdone, yo en Chapín hablándole aquí, ¿verdad? Mire, dejemos de verlo de afuera. A uno les va a ir bien, a otro les va a ir mal y a otro les va a ir regular. Miremos nuestra propia senda. Sembra bien, te va a ir bien, hijito. Sembra bien. Esa es la promesa de Dios. Si hacer las cosas buenas, te va a ir bien. Porque nosotros somos una nueva raza. Somos una nueva criatura. Pero vosotros, dice, no todos, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, es decir, real de reyes y sacerdotes, reyes y sacerdotes. Ya es cierto que no se nos nota, pero se nos va a notar cuando lleguemos al lugar a donde vamos. Una nación santa, por eso alejate de los caminos de las otras naciones. Un pueblo adquirido para posesión de Dios. Ay, Dios, lo único malo es que esto me recuerda a doña Florinda, fíjese. Porque doña Florinda le decía a Kiko, tesoro, ven mi tesoro. Es lo único que me cae mal de esto, pero la Biblia dice, miren, nosotros somos pueblo adquirido para posesión de Dios. Pero mire para qué. Usted es un evangelista en potencia. Dios está esperando que nosotros evangelicemos a fin de que anunciéis las virtudes de aquel, de Cristo, que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué es el plan de las naciones? Para llevarlos a la obediencia de la fe. ¿Y quién le va a predicar a las naciones? Tú y yo. Este es un plan predeterminado por Dios desde antes que las naciones existieran. Y tú eres una nación santa, un pueblo adquirido para Dios. ¿Me dejas orar por ti? Cierra tus ojitos un momentito. Este es el llamamiento que Dios te hace. Que anuncie sus virtudes. Que anunciemos todos. Anunciad las virtudes de Cristo, porque el tiempo no es eterno. El tiempo ha sido señalado de